Bueno, seguimos con el desarrollo del programa a las 3:07 de la tarde y dejamos planteado el tema de el impacto de la vuelta al ruedo electoral de Gonzalo Castillo. Hay gente que ha dicho pero ¿dónde que está la vaina? Pues yo no la vi, José. Aquí en Twitter, abre Twitter. Pero que yo no le veo. Pero ábrelo. Pero que yo no le veo la gran cosa a ese tuit. Ábrelo, míralo ahí. Yo no le veo la gran cosa a ese tuit. Bueno, lo que pasa es que la gente no es tonta y está interpretando correctamente. Por eso es la tercera corriente de opinión. ¿Qué dice? Entonces, es que una tendencia. Ayer fue la número 1 la noche. Él dice en el post de él, de su cuenta oficial, ¿verdad? El PLD es más que un partido, es una familia forjada en lucha, servicio y amor por nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, la unidad y el respeto entre compañeros son el camino para renovar la esperanza de los dominicanos. Sigamos trabajando juntos con humildad y compromiso. Ese es un discurso político electoral. ¿Quién lo escribió? Él, Gonzalo en su página, Castillo. con una gorra del PLD. Entonces, cuando yo vi esa información, solamente me llegó un nombre a la cabeza. Ay, ¿cuál fue el nombre? Félix Lajara. Oye. Que tuvo un comentario hace unos días hablando de lo que significaba que Gonzalo Castillo volviera al ruedo político. ¿Lo recuerdan? Y hablabas de cuáles eran los precandidatos del PLD y que Gonzalo debería convertirse en una fuerza de equilibrio. Bueno, entonces para hacer una rueda de opinión, ahora la vamos a invertir, vamos a empezar por Emilio. Yo solamente quiero decir lo siguiente. Es que Gonzalo tiene un patrimonio electoral de resultado de un 38, en un problema donde Leonel y Danilo rompieron el partido. Sí, claro. Entonces, la referencia más reciente es de 10 frente a 38. Y yo, cuando estaba en el PLD, yo sabía que Gonzalo y Abel se llevaban extremadamente bien. O sea, que esos equipos técnicos, electorales, de campo, se comparten. Entonces, imagínate tú que Gonzalo entre al ruedo teniendo un 38 y siendo responsable de una parte del 10 de Abel. Exacto. ¿Qué significaría eso? No, porque él fue parte del 66 que sacó a Abel internamente. Otra gente dice, bueno, pero ¿cómo Gonzalo va a participar en el proceso si tiene una acusación del Ministerio Público y está enfrentando un proceso judicial? Bueno, él tiene una presunción de inocencia que se la da la Constitución y miren a Trump. Trump lo condenaron con 34 cargos federales y después ganó las elecciones. Ay, qué comparación. ¿Y tú crees, José, que podría pasar lo mismo con Emilio, ¿qué tú opinas? Señores, oye, pero rebotó la pregunta rápido. Señores, ahorita yo opino. Yo hago estas historias no para presumir. Villanueva, siempre me enfoco en ti porque tú eres un hombre pozo profundo de conocimiento. No tanto. Cuando se celebraron las primarias, es verdad. El 6 de octubre del 19 en el PLD, sabemos todo lo que pasó, las dudas del sector de Leonel Fernández, etcétera, etcétera. Había una duda, había suspicacias. Yo llamé a Rubén Bichara, que era en ese momento el coordinador de la campaña de Gonzalo Castillo. Posteriormente lo fue como candidato. Y le dije, mira, sería interesante e importante llevar los datos que tú tienes a la Embajada de Estados Unidos. Nos reunimos por 1 hora y media con Shane Myers, que era el ministro consejero en ese momento, y Joshua Stern, que era el agregado político. Ahí está Rubén Bichara, que no me deja mentir. Eso es parte de una historia reciente política. Resulta que nos reunimos y ahí se cambió un poco la perspectiva de lo que había acontecido, porque Bichara fue con datos contundentes y los gringos se manejan de una manera muy parsimoniosa, estudian las situaciones. Pero mira lo que es la vida. Saliendo yo con Rubén Bichara, que de hecho fue mi vehículo, se montó conmigo. Saliendo yo venía llegando Omar Fernández y Radamés Jiménez. Resulta que Omar construyó una amistad muy sólida con Yuyo, la hija de la embajadora. Omar es muy querido de esa familia. Y recuerdo la actitud de complacencia, de alegría cuando Omar me vio, muy diferente a la de Radamés Jiménez, que en ese momento yo era un gran admirador de Radamés Jiménez, yo, Emilio Ángel. Yo recuerdo cuando Radamés se fue a juramentar como procurador, que fue con su familia, con su esposa y sus hijos, y yo reconocí esa actitud de humildad, de grandeza de ese hombre, y lo admiraba muchísimo, pero a partir de ahí, él tuvo una actitud conmigo como de represalia visual, y yo, tranquilo. Traigo esto a colación, porque Gonzalo Castillo, hay que reconocerle que sacó un 38, en un momento que hubo una ola avasallante del PRM cuando llegó al poder. Señores, si Gonzalo Castillo se tira al ruedo político interno del PLD,
va a dar mucha agua de qué beber. Gonzalo tiene estructura. Y otra cosa, Gonzalo es como dicen algunos amigos, mano suelta. Significa que un hombre solidario. Miguel Vargas es un hombre así. Porque imagínate tú, Domínguez Brito camina. Son conceptos diferentes. ¿Qué significa que camina? Margarita Tú camina. sabes la logística. Leonel camina. La Que logística. reparten menudo. La logística. Y otra cosa. Y otra Son cosa. mancos, no caminan. Y otra cosa. No Y otra caminan. cosa. No da ni dice Y dónde quedó demostrado con hechos. Pero, ¿y cómo camina Gonzalo? Quedó demostrado ¿Cómo con camina? hechos que un hombre sin ser ni ingeniero ni arquitecto, En el poder caminar del sin mundo. ser ni ingeniero ni arquitecto, fue un gran ministro de Obras Públicas. Excelente. Excelente. Cristal. Pasó por Bonao, camino a Santiago. ¿Cuál es la pregunta? Quiero hacer ese aporte. El impacto de Gonzalo en el escenario político interno del PLD y a nivel nacional. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, realmente, aunque ustedes tengan una opinión diferente en todo lo que he escuchado, quizás porque yo desconozco la estructura interna del PLD y porque desconozco cómo se manejan los intermedios, yo no creo que Gonzalo Castillo tenga una estructura política en el PLD. Yo pienso que Analista profunda. el voto que él recibió en las elecciones pasadas no era un voto por Gonzalo Castillo, era un voto de apoyo a Danilo Medina, líder en ese partido, en ese momento del PLD. Si tú sales a la calle y haces una encuesta, la gente recuerda a Gonzalo por muchas cosas, pero no necesariamente porque tenga la intención de voto a favor de una candidatura que él pueda presentar. De haber sido así, él hubiera ganado las elecciones y yo nunca he visto a Gonzalo Castillo activando de manera frecuente o digamos de manera permanente políticamente dentro del PLD. Gonzalo Castillo es el resultado de un invento de Danilo Medina. Ay, Félix Lajara. Bueno, ¿Cómo te la esa es dejaron tu ahí? posición, eso está bien, eso hay que respetarlo. Félix, ¿qué tú Perdón, opinas? y Sí. con eso no diga que él no haya sido un buen funcionario y que haya sido eficiente, pero no creo que sea un líder político. Miren, yo en lo personal, el tipo de modelo de candidato que a mí me gusta es el candidato filosofal. Es el que piensa como la piedra filosofal. Es el que puede filosofar sobre temas, que puede profundizar, que puede analizar, que me puede hablar de historia, que me puede hablar de economía. Eso es lo que yo prefiero. Tú eres profesor. En lo O personal. sea, tú valoras el Sí, conocimiento. eso es lo que yo valoro. Ahora bien, en el escenario político que estamos, la gente no anda votando por propuesta ni anda votando por contenido. Anda votando por quien le genera emociones. Gonzalo Castillo fue un candidato en el momento más difícil del PLD y le voy a decir el por qué. George Washington University, Ciencia Política 014, allá o aquí en la UAS. Partido dividido no gana y desde la oposición solamente se gana con concertación. Cuando Gonzalo fue candidato, ¿ustedes saben quién fue candidato? Por la fuerza del pueblo. Leonel Fernández. Y Luis Abinader por el Frente Opositor, Marcha Verde y el país completo que estaba a favor en ese momento del PRM. No, eso a favor quiere no. decir Estaba en contra del PLD. en contra del PLD. No a favor del PRM. Del danilismo. En en contra del PLD, PLD. en contra del PLD. Ahora, ¿qué pasó? Gonzalo Castillo, con todo y eso, sacó un 38%. Y Leonel, que repartió 3 veces el pastel, recuerdan, 3 veces presidente, 12 presupuesto nacional, sacó menos de un 10%. Se les olvidó. Y fue en medio de una división. Entonces, estaba en el poder? ¿qué pasa? ¿Quién estaba en el poder? El ¿Leonel PLD o estaba en el el poder. Y los 11 que se le El PLD estaba en el poder. Pero cuando a ustedes les toque, ustedes pueden dar su opinión también, no hay problema. Claro, Es que Mira, no dejan cuando que ustedes los les toque, hable. pueden opinar. No O si dejan. ustedes quieren, yo opino y después también la hago a ustedes. no hay dele, problema. profesor, dele. ¿Dónde está el detalle entonces? Que cuando Gonzalo sacó 38 fue en medio de la división. Si a Gonzalo no le divide, saca 55, 58, sin problema. En el mismo escenario que Leonel. Bájale alguito. Bueno, pero es que No, José, 58 estaba completo. no, porque es que Te 50, desesperaste, un José. 55, no me desespero. Déjalo lo que en pasa 70, es déjalo en un 70, que va 55 bien. histórico. Las dos más altas posiciones, porque Bosch no ganó con el PLD. Las dos más altas votaciones fue la de Danilo en el 2016. 62 y Leonel y la de 57. Leonel en el 2004, 57. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo digo que le Quizás un 55, Entonces, Félix, se te fue la mano. a mi entender, ganaba las elecciones. Ahora bien, estamos diciendo entonces que es Leonel, que le fue mejor en este caso ahora versus Abel, pero si Leonel va al ruedo político,
con Gonzalo, estamos diciendo que él va a competir contra Luis, que ya le ganó 2 veces, y contra Gonzalo, que le ganó una sola vez también en el 2020. O sea, está en un escenario Gonzalo no le ganó. tétrico. Claro que le ganó. Sí. Hoy nos sacó 38 y Leonel sacó 7 Hermano, en el 2020. Todavía hay una urna electrónica. No, en la interna, en la pero perdón, no se desesperen, señores, esperen su turno. No se desesperen. No se desesperen. Pero no se desesperen. Recuerden que no estoy hablando, inclusive, de la interna del PLD. Estoy hablando de las elecciones generales, donde Gonzalo sacó 38 y Leonel 7. Se les olvidó. Entonces, yo entiendo que en este escenario, además, recuerden que el PLD, pese a todo lo que ha ocurrido, es un partido bien organizado como estructura política, que lo que le hace falta es una cabeza. Y si esa cabeza se retoma en la figura de Gonzalo Castillo, yo creo que el escenario político dominicano puede cambiar por completo. Anoten lo que lo dije hoy. Manda el título. Oigan bien. Vamos a ver, Graimer, vamos a ver contigo. Primero, yo vi ese comunicado, ese tweet, de manera no evidente. No es explícito. No es explícito ni conlleva un mensaje directo de nada, sino que llama a la unidad y tal y tal. No hubiese sido inteligente hacerlo tan directo ahora mismo. Bueno, de todos modos, lo que ha logrado es mucho, aunque no es explícito el tema. Sí, pues. Ahora, Gonzalo no iba a publicar eso sabiendo lo que iba a generar sin el permiso de Danilo. Ay. ¿Cómo? Entonces, Ya están hablando ya. óyeme, ¿cómo que si están hablando? Ya hablan ellos. Oh, ¿y por qué no van a hablar? Oh, esa gente quedaron muy bien. Oye, su pupilo. Entonces, ahora, yo creo que eso es meter un caballo de Troya para los que dentro del PLD están tratando de boicotar el proceso interno. Si no asumen el proceso que se le está diciendo, se van a quedar fuera del proceso. Para mí, esa es la lectura que yo le doy. Para los Domínguez Brito y Abel, sobre todo, y otros, Charlie Mariotti y demás, yo creo que la entrada o el mensaje de Gonzalo, lo que le dicen, o se alinean o esto lo vamos a resolver de otra manera. Esa es la lectura que yo le doy a eso, porque Gonzalo no toma esa decisión sin la autorización de Danilo. ¿Tú estás seguro que es tan dependiente de Danilo a ese nivel? ¿Tan dependiente? ¿Tú estás de acuerdo con eso, yo? Bueno, Danilo Medina dijo, yo gano las elecciones con este. Yo. Es decir, el candidato del PLD era Gonzalo Castillo y fue el instrumento de Danilo para imponerse sobre Leonel Fernández en unas primarias del PLD. Esa fue la razón principal de la salida del PLD del poder. El uso de todos los recursos del Estado por Danilo Medina para imponer a Gonzalo, y todo el recurso del Estado fue el que le dio el 38% a Gonzalo Castillo. Ese número no es de Gonzalo. Ese es el número del PLD, aunque él tenga un altísimo nivel de conocimiento. Ese es el número del PLD con la mayor inversión y gasto público de la historia. En unas elecciones llegó a 38% y sacó al PLD del poder, Gonzalo Castillo, impuesto por Danilo Medina. También Gonzalo Castillo y su imposición interna en el PLD fue la principal razón de la división entre los dos bandos que están en la oposición. Por lo tanto, es volver a poner sobre la mesa al instrumento que usó Danilo para maltratar al equipo de Leonel Fernández. Entonces, se siente como un dolín. No, te estoy diciendo, tú estás hablando de la perspectiva de que Gonzalo, ¿qué es lo que es Gonzalo? Gonzalo era el instrumento de Danilo, correcto, con el presupuesto nacional encima. ¿Tú no te acuerdas que todo el mundo era súper estratega en el PLD cuando estaba en el poder? Búscalo ahora que son estrategas sin el presupuesto nacional. Vamos a ver qué va a hacer Gonzalo. Si va a tener tantos aviones para hacer campaña como lo tenía cuando se financiaba con el presupuesto nacional. A mí me da risa el hecho de que se le esté dedicando neuronas a alguien que por lo menos no hay una interconexión entre las propias. Y en este caso, cuando yo veo... O sea, yo no entendí. ¿Cómo sí, así? ¿Que Gonzalo no tiene neuronas? Sí, claro tiene, porque es un ser vivo. Claro que sí, pero la interconexión no es solo tenerla. Tiene que o sea, tú dices que Gonzalo no tiene interconexión en la neurona. Usted es una experta en comunicación y semiótica. Evalúe usted su asunto. Ahora bien, vamos a ver, contigo terminamos y nos vamos a la pausa. Yo tengo dos ángulos para esto. Que Gonzalo salga y aspire quiere decir una cosa que sea supeditado en el debate. Es un hecho que Abel Martínez sale del PLD. Es un hecho porque que sale.
el penco del penco era Abel Martínez. Son aliados. Están buscando, Villanueva, están buscando una franquicia. Y Abel quiere seguir. Si Gonzalo es candidato, el primero que sale es Abel delante de él. Entonces, eso es una cosa. Y la segunda variable que veo es que el PLD con esto da el metamensaje de que a la vez está tan mal en liderazgo interno que tienen que hacerse valer de un muñeco de paja para poder generar tendencia de opinión pública con respecto a su perspectiva electoral. Ese fue que le sacó 38 a Leonel, ahí que está el tema. No. Ese fue, con las elecciones, le sacó 38 a Leonel. Con las elecciones más corruptas. 38 le sacó 38 a Leonel. Con las elecciones más corruptas. Ahí está el detalle. Ese es el miedo que tiene. Claro que sí. Con las elecciones más corruptas. Le cogieron miedo a Gonzalo.